Diferentes métodos para determinar el área bajo la línea de velocidad si ésta varía proporcionalmente. El propósito del presente vídeo es mostrarte el método de los rectángulos, el de los triángulos y el del trapecio para determinar el área bajo la línea de velocidad si ésta varía proporcionalmente. Ejemplo, un ciclista se desplaza por una bajada con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, por cada segundo que pasa, la velocidad aumenta 2 metros por segundo. Si cuando empieza a cronometrar el tiempo lleva una velocidad de 4 metros sobre segundo y consideramos que de ahí inicia a medirse la distancia, realice cada una de las actividades que se plantean a continuación. Inciso A. Completa la tabla siguiente y grafica la velocidad en función del tiempo y calcula el área bajo dicha línea desde el segundo 0 hasta el segundo 8. Bien, aquí tenemos la tabla, tenemos el tiempo desde el 0 hasta 8 segundos. La aceleración dice que va a ser 2 segundos, 2 metros por segundo al cuadrado y se va a mantener constante. Entonces toda esta línea de aceleración lo llenamos de puro 2 porque dice con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. La velocidad, aquí nos dice que cuando empezó a cronometrar el tiempo, es decir, cuando el segundo era 0, ya llevaba una velocidad de 4 metros por segundo. Pero luego, como lleva una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, significa que cada segundo va a aumentar la velocidad 2 metros. Entonces, en el segundo 1 la velocidad sería 6, para el siguiente segundo serían 8, luego 10, y así sucesivamente aumentaría de 2 en 2. ¿Ok? Ahora la distancia. Para calcular la distancia vamos a apoyarnos de otros procedimientos. Dice, calculemos el área del trapecio que se forma debajo de la línea de velocidad al ir avanzando el tiempo. Aquí tenemos, fíjate, el trapecio. Esta es la línea de velocidad, la que tiene aquí la ordenada al origen en el 4 y se va recta, esta es la línea de velocidad. Pero si nosotros les trazamos aquí una línea sobre el eje vertical y otra línea paralela a la altura del segundo 8 y otra línea horizontal en el eje X, entonces nos vamos a dar cuenta en este caso que tenemos un trapecio. Por eso dice aquí calculemos el área del trapecio. Cuando el tiempo es 0, pues la distancia vale 0. Pero cuando el tiempo es 1, mira aquí en la gráfica, ya lo sombreamos en color celeste. ¿Y cuánto sería el área? Entonces hay que calcular esa área de ese trapecio. Y el área del trapecio se calcula lado paralelo 1 más lado paralelo 2 sobre 2 por la altura. Pero en este caso, el lado paralelo 1, que va a ser el que está al lado izquierdo vertical, mide 4. Y el lado paralelo 2, si te das cuenta, llega hasta la altura de 6, mide 6 unidades, sobre 2, y el ancho del rectángulo, como es 1, entonces queda por 1, y esto va a ser igual a 4 más 6, 10 entre 2, 5 por 1, 5. Y fíjate que esa sería también la distancia que recorre, en este caso, el ciclista, ¿ok? Para el segundo 2, tendríamos que tener otro rectángulo más, pero se forma otro trapecio. Si lo vemos en total, toda el área sombreada es otro trapecio, que se calcula con la misma fórmula, pero ahora va a cambiar. El lado paralelo 1 sigue siendo igual 4, pero el lado paralelo 2 alcanza hasta 8. Entre 2 y el ancho, ya juntos los dos trapecios, pues son 2. Entonces los dos se eliminan y 4 más 8 igual a 12. Eso lo acomodamos acá en la tabla. Quiere decir que también en el segundo 2 la distancia sería 12. Ahora lo hagamos al segundo 3. Y en el segundo 3 usamos nuestra misma fórmula de trapecio y tenemos que el lado paralelo 1 sigue siendo igual 4, pero el lado paralelo 2 vale 10 entre 2. ¿Sí? 4 más 10 son 14 entre 2, 7 por 3, 21. Y entonces esa lo acomodamos aquí en la tabla. Para cuando sean 4, hasta el segundo 4, sigue siendo la misma fórmula. ¿Sí? El lado paralelo 1 sigue siendo 4, pero el lado paralelo 2 son 12. 4 más 12, 16 entre 2, 8 por 4, 32. Y eso acomodaríamos acá.
Y así seguiríamos. Si te das cuenta, en la fórmula, el lado paralelo 1 no cambia. Siempre es 4, 4, 4 en los 4 casos. La que va cambiando es el otro. Era 6, 8, 10, 12. El siguiente sería 14. 4 más 14 son 18. Entre 2, 9. Y 9 ya lo multiplicaríamos por 5 y daría 45. ¿Sí? El otro sería 4, pero ya no van a ser en este caso 14, sino 16, más 16, 20, entre 2, 10, ¿sí? Pero por 6 serían 60. Y en el siguiente serían 4, pero más 18. Y 4 más 18 son 22, entre 2, 11, por 7, ¿qué serían? Serían 77. Y finalmente el último serían 4 más 20, 24 entre 2, 12. 12 por 8, 96. Y tendríamos que esos 96 sería el área de todo el trapecio, o sea, de todo el área bajo la línea de velocidad. También lo podemos comprobar con las fórmulas, tomando los últimos valores, fíjense. Lado paralelo 1 más lado paralelo 2 entre 2 por la altura. El lado paralelo 1 es 4, pero el lado paralelo 2, ves la altura del rectángulo, del trapecio, pues es 8, es 20, ¿sí? Entre 2 por 8, que es el ancho de todo el trapecio. Entonces 4 más 20, 24, entre 2, 12 por 8, 96. ¿Ok? Y esa es el área que tenemos aquí. El trapecio permitió ir calculando el área acumulada por cada segundo que transcurría y desde luego el área total de los 8 segundos. Calculemos el área de la línea de velocidad, pero ahora usando triángulos desde el segundo 0 al 8. Mira, aquí tenemos el trapecio y ahora en color amarillo, ¿sí? Pero le podemos agregar acá la colita, un triangulito pequeño y sería un triángulo grande, ¿sí? Entonces dice, si al área del triángulo grande, coloreado en amarillo y azul, o sea, los dos juntos, se le resta el área del triángulo pequeño, solo el triángulo azul, se obtiene el área total bajo la línea de velocidad desde el segundo 0 hasta el segundo 8. ¿Ok? Y el área del triángulo, si recuerdas, su fórmula es base por altura sobre 2. Pero ¿cuánto valdría la base? Desde menos 2 hasta 8, pues son 10. Y la altura, pues es desde 0 hasta 20. Entonces sería 10 por 20 entre 2. 10 por 20, pues son 200 entre 2, 100. Sería el área de todo el triángulo amarillo junto con el azul, ¿sí? Para formar el triángulo grande. Ahora, el área del triángulo pequeño, que es el triángulo azul, la fórmula es la misma, base por altura sobre 2, pero la base vale desde menos 2 hasta 0, vale 2, y la altura vale de 0 a 4, vale 4. Entonces sería 2 por 4 entre 2, los dos se cancelan, y el área nada más es 4. Y ahora por diferencia, ¿sí? Por lo tanto, dice el área debajo de la línea de velocidad, desde el segundo 0 hasta el segundo 8, va a ser el área, ¿sí?, de la línea de velocidad igual al área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño. Y esto sería el área debajo de la línea de velocidad igual a 100 menos 4. Y 100 menos 4 pues es 96. Si te diste cuenta, nos dio exactamente lo mismo que nos dio cuando lo hicimos con los. Podemos calcular el área bajo de la línea de velocidad desde el segundo 0 hasta el segundo 8 por el método de los rectángulos. A ver cómo lo vamos a hacer por el método de los rectángulos. Miren, aquí tenemos un mismo triángulo, la misma línea de velocidad y los mismos trapecios si lo quieres ver ahí, ¿sí? Ahora dice, ¿no? Método de los rectángulos. Los rectángulos, ¿te acuerdas que los podemos hacer por exceso y por defecto? Y sacando el promedio, pues nos da el área que va haciendo, ¿no? Por ejemplo, el rectángulo 1, aquí lo coloreamos, es por exceso. Como es por exceso, ¿cuántos cuadritos tenemos ahí? Pues 6. 1 por 6 de alto mide 6. Pero por defecto sería por abajo. Ahí le trazamos una línea. ¿Y entonces cuántos cuadritos nos quedan? Pues 1 por 4, 4. El promedio, 6 más 4, 10. Entre 2, 5. El área acumulada hasta ahorita es 5. Es el primer valor que tenemos. Para el rectángulo 2, aquí voy a agarrar el rectángulo 2. Si te das cuenta, el rectángulo 2 también tiene de ancho 1, pero de alto tiene 8. Entonces, por exceso, mide 8 unidades. Y por defecto, le ponemos una línea acá y mediría 6. El promedio, 6 más 8, son 14, entre 2, 7.
Pero el área acumulada sería 5 más 7, o sea, la que ya teníamos 5 más la 7 que está del promedio y nos da 12. ¿Sí? Ponemos el rectángulo 3 y ponemos otro rectángulo por exceso que tiene de ancho 1 por 10, entonces va a ser 10 de su altura, de 10 de área. Y por defecto le ponemos aquí su línea y serían 8. 10 más 8, 18. Entre 2, 9. Ahora le sumamos 12 más 9 y nos da 21. ¿Sí? Ahora agarremos otro rectángulo, el 4. Y vean, el 4 va a llegar hasta 12 de altura y como es 1, su área es 12. ¿Sí? Por defecto le trazamos una línea y nada más llega hasta el 10, pues es 10. El promedio 12 más 10 pues es 11 y 11 más 21 son 32. Tomamos otro rectángulo, el 5, y vean, este llega hasta el 14, su área es 14. Por defecto, pues su área nada más serían 12. El promedio es 13 y 13 más 32, 45. Tomamos el rectángulo 6 y llega hasta el 16. Entonces son 16. Por exceso y por defecto le trazamos ahora en su línea y va a ser nada más de 14. 16 más 14 son 30. El promedio entre 2 va a ser 15. ¿Sí? 15 más 45 nos da 60. El rectángulo 7, lo vemos aquí, ahí está el rectángulo 7, llega hasta el 18. 18 y el otro, el por defecto, llega hasta el 16. Su promedio sería 17. ¿Sí? 17 más 60 serían 77. Y finalmente tenemos el rectángulo 8. El rectángulo 8 llega hasta el 20. Entonces serían 20 el área del rectángulo por exceso y por defecto pues son 2 menos, 18. El promedio de estos dos, ¿sí? Pues 18 más 20, 38 entre 2, 19. 19 más 77, 96. Y si te das cuenta, aquí entonces tenemos que el área es igual, el área acumulada es lo que nos fue dando el área exactamente debajo de la línea de velocidad, como lo teníamos en la otra tabla, 5, 12, 21, 32, etcétera, ¿no? Lógicamente esta área se puede calcular con una fórmula. La fórmula es A igual a T cuadrada más 4T, ¿sí? Esta fórmula la deduciremos más adelante con el cálculo integral, pero lo puedes probar. Si vale 0, ¿sí? Si la t vale 0, el t vale 0 se elimina y quedaría 0 el área, no hay área. Pero si vale 1, 1 al cuadrado es 1, más 4 por 1, 4. 4 más 1, 5. Si es 2, 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8. 8 más 4, 12. Si es 3, 3 al cuadrado, 9. Y 4 por 3, 12. 12 más 9, 21. Y así sucesivamente. Esta fórmula la vamos a aprender a calcular más adelante con el cálculo. Conclusiones. El área bajo una recta puede calcularse de diferentes maneras. Sin embargo, todas conducen al mismo resultado. Necesariamente lo hagamos por trapecio, lo hagamos por triángulo, lo hagamos por rectángulos, de todas maneras se obtiene el mismo resultado. Cuando se trata de líneas rectas, las que se apegan directamente a las fórmulas geométricas dan resultados precisos, triángulos o trapecios. Y en cambio en los rectángulos tuvimos que promediarlos, por exceso o por defecto. Aunque más adelante vas a ver que se puede generalizar cuando se tiene una infinidad de triángulos, de rectángulos, perdón. El área sombreada bajo la línea de velocidad se puede representar por una función algebraica, lo que facilita el cálculo del área bajo la curva. Más adelante haremos la deducción de dicha fórmula usando el cálculo integral. Desde aquí de una vez te voy adelantando que el cálculo integral te dicen que es el área bajo de una curva, ¿sí? Pero esa curva representa algo, ¿sí? Y se puede además representar de manera matemática con una función. Reforzamiento de aprendizaje. Con la finalidad de que refuerces tus aprendizajes sobre lo que vemos en el video, te invito a que realices las siguientes actividades. Dice, un estudiante del CEBETIS de este lugar fue a un balneario y se lanzó en un tobogán, el cual asegura tener una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, por cada segundo, la velocidad aumenta 3 metros sobre segundo. El estudiante llevaba en mano un velocímetro y un cronómetro. Por activar el velocímetro, el cronómetro lo activa cuando lleva una velocidad de 6 metros sobre segundo.
Al llegar al agua, el cronómetro marca 4 segundos. Con dicha información responde correctamente los siguientes incisos. Inciso A, completa la siguiente tabla, grafica la velocidad en función del tiempo a partir del segundo 0. Ahí está la tabla, la que lo van a completar, ya le dimos algunos datos para que tengan idea. B, calcula el área de la línea de velocidad del segundo 0 al segundo 4 por el método de los rectángulos. Inciso C, calcula el área de la línea de velocidad del segundo 0 al segundo 4 por el método del trapecio. Y D, calcula el área de la línea de velocidad del segundo 0 al segundo 4 por el método de diferencia de triángulos. Y obtén tus conclusiones. Entonces, con la finalidad de que lo hagas y puedas ver si tus resultados son correctos, entonces te anexo las. Y aquí tenemos en el inciso A, ahí está la tabla, y con esa tabla pues ya haces tú la gráfica indicada, ¿no? El B, C y D todos deben dar un área de 48 unidades cuadradas que corresponde a la distancia o largo del tobogán a partir de que se inició a tomar el tiempo. Tus conclusiones deben estar acordes con lo que realizaste. Pues bien, espero que te haya quedado claro este video, ¿sí? La intención pues es mostrarte que tenían diferentes métodos, pero se llegan a los mismos resultados para determinar el área, en este caso bajo una línea recta, pero es lo mismo para curvas. Hasta el próximo video.